Hombre, yo creo que no hay que entrar nunca en diálogo con la precariedad y creo que el Teatro del Barrio en ese sentido es un éxito rotundo, porque trabajar con pocos recursos no es lo mismo que trabajar en precario y no se ha trabajado nunca en precario, se ha hecho una apuesta por trabajar siendo respetuoso siempre con los derechos de quienes trabajan, no solamente del personal que está fijo en la oficina, sino de las compañías que pasan por allí y de las producciones propias. Y eso se ha conseguido, y luego se ha conseguido otra cosa que es bastante interesante, que es que el proyecto sea sostenible desde un punto de vista económico. Es verdad que a cambio de eso los montajes, por ejemplo, de producciones propias son montajes con muy poca ambición económica, es decir, la inversión es muy baja. Entonces, con poca inversión pública y con un retorno razonable en taquilla, se garantiza la sostenibilidad. Estamos en un modo resistencia, o sea, estamos tratando de resistir cuando deberíamos de estar creciendo otra vez para actualizarnos, para seguir vinculándonos con la sociedad, porque ahora como festival intacto, más allá de la idea de reivindicar un espacio para las artes vivas de calidad y con una repercusión más allá de la ciudad, ya está, lo hemos conseguido, mejor, peor, siempre es mejorable, pero ahora el impacto que queremos tener como proyecto con el festival tiene que ir más allá de la idea de escaparate. Entonces queremos generar otros espacios de mediación, donde encontrarnos con las escuelas, con las universidades, hacer un proyecto más de ciudad, más allá de la idea de visibilizar las escénicas contemporáneas, ¿no? A la vez que... y es imposible. Entonces, nosotros siempre actualizamos o sea, diagnosticamos un poco la situación y modificamos, amutamos para hacer frente a las nuevas necesidades. Y cuando no se nos hace posible y podemos únicamente perpetuar una situación que ni siquiera es óptima, decidimos que no. O sea, podríamos seguir con el festival y podríamos seguir trayendo trabajos maravillosos y generando contexto, pero desde un modo de resistencia, y no es productivo para nadie. Al final no dejamos también de estar gestionando dinero público y nos sentimos responsables y queremos hacer lo mejor posible con este dinero y no se nos está permitiendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un artista sea precario? Pues que sus condiciones no están, digamos, realmente reconocidas ni asimiladas y que luego el mercado, el tejido o el marco no es lo suficientemente, no tiene lo suficientemente músculo como para no necesitar, digamos, permanentemente un poco de oxígeno. Entonces, respecto a la primera cuestión, creo pues, que pasa, uno, por reconocer la especificidad de los trabajos culturales y dos, por adaptar la legislación a las especificidades del trabajo cultural. Y en segundo lugar, creo que lo que hay que hacer son políticas activas de dinamización del propio tejido y del propio mercado profesional. O sea, hablo de mercado profesional porque ahora estamos en una clave, digamos, de precariedad, ¿no? Hay poca voluntad. Es verdad que estamos todos in extremis, desde lo más alto y el teatro más grande privado hasta la sala más pequeña. Estamos constantemente con la espada de Damocles, o sea, estamos ahí siempre en el riesgo, al borde del abismo y siempre necesitamos cosas que nos resuelvan ya, pero no se nos puede utilizar los espacios pequeños o alternativos para apoyar reivindicaciones exclusivas y que benefician solo a espacios grandes y que de hecho nos denostan. Entonces eso es lo que nos pasa. Esto vinculado al asunto de la precariedad, yo no creo que con las subvenciones se arregle todo, ni muchísimo menos. Para empezar, porque lógicamente no llegan a todo el mundo, pero ni siquiera en muchos casos de los proyectos que llegan es suficiente, porque además de la financiación hay otros problemas estructurales que en realidad todo es como una gran vía láctea en la que todo está vinculado, pero hay cuestiones que quizá con el estatuto del artista hacia el futuro puedan tener alguna incidencia en todo lo que tiene que ver con cotizaciones, contrataciones, cobertura legal y demás, pero luego también hay muchísimos problemas en una ciudad como Madrid, muchos problemas de espacios de trabajo. La mayor parte de las infraestructuras públicas en esta ciudad, tanto del Ministerio como de la Comunidad como del Ayuntamiento, son espacios de exhibición, es decir, fueron todos ideados en un momento en el que se pensaba en estos espacios como grandes contenedores para la exhibición, pero Madrid es una ciudad que apenas tiene espacios públicos de creación. Entonces, siendo además una ciudad tan cara, en la que tanto la vivienda como el espacio de trabajo es tan caro, bueno, pues ahí hay como otra nube, ¿no?, que también es complicada para los que trabajan
para poder tener espacios en los que trabajar. Entonces, bueno, todo eso va tejiendo como esas redes de la precariedad. No se puede dejar de hablar de precariedad sin hablar de públicos, ¿vale? Sobre todo en espacios privados donde vivimos de lo que genera una taquilla. Si hubiese una buena inversión pública en espacios privados que hacen una labor pública, porque estamos hablando de la creación contemporánea, no te hablo de las salas off, hablo de las salas alternativas y espacios de creación. O sea, es una labor que debería ser responsabilidad pública, pero lo estamos haciendo nosotros a través de ayudas. Prácticamente todas las salas de funcionamiento que tienen más de 5 años tendrán como mínimo un 50% de su aporte en subvenciones públicas. Si no, no podrían funcionar, no puedes ir al riesgo, no rentabilizas. Entonces, ¿dónde está el problema? En la generación de conciencia de utilidad de la cultura. O sea, el teatro refleja lo que eres como sociedad, tu evolución, tu aprendizaje. Si no hay eso, no hay nada. Quiero pensar, o he pensado siempre, que de alguna manera no solamente es importante lo que haga la institución, sino lo que haga, diga o piense o fuerce el propio tejido cultural. Entonces, de alguna manera, ante posibles cambios políticos de cualquier índole, ya digo, para no entrar en ese debate exclusivamente político, sino ceñirme al ámbito político-cultural, de alguna manera también el sector cultural tiene que tener como espacios de diálogo, de participación, de presencia pública y de reivindicación muy sólidos, que no siempre es así, ¿no? Bueno, nosotros hemos también creado recientemente en estos meses el Consejo de Cultura y de alguna manera también eso es como una medida a largo plazo para que quede como un espacio reglado dentro del municipio, gobierne quien gobierne, para que el sector cultural en sus distintas disciplinas y ámbitos tenga como una vía, un canal de comunicación, ¿no?